tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más a este curso de trigonometría. El día de hoy vamos a ver lo que es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Empecemos. Bueno, vamos acá. Un ángulo en posición normal. Bueno, en primer lugar, un ángulo se dice en posición normal cuando su lado inicial es el semieje positivo de la X y su lado terminal cualquier parte del cuadrante, ¿no? Yes. Vamos acá determinando, por ejemplo, tenemos el plano cartesiano X e Y, en donde OX es el lado inicial, el vértice es el origen y obviamente esto vendría a ser el lado final. Este angulito se llama ángulo en posición normal, en este caso está en sentido antihorario. Con respecto a los cuatro cuadrantes, siempre se determinan así: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ya? Sea en sentido horario o antihorario, los cuadrantes ya están determinados de esa forma. A ver, como indicamos anteriormente, el lado final de un ángulo en posición normal puede pertenecer a alguno de los cuatro cuadrantes también, ¿ya? Entonces, cuando coincide con alguno de estos cuatro cuadrantes, entonces a este ángulo se le llama ángulo cuadrantal. Veamos por ejemplo los principales ángulos cuadrantales, como tenemos acá 90 grados, 180 grados, 270 y 360 grados. Esos son los ángulos cuadrantales. Muy bien, ahora vamos a determinar las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Para eso tenemos el plano X, Y y luego por acá tenemos este vector en donde este es un punto X, Y. ¿Cómo se determina este punto? Verticalmente es la Y, horizontalmente es el eje X. El alfa está en posición normal porque sale de OX, está en sentido antihorario. Así que vamos a determinar este R, que es llamado radio vector, que se calcula como la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma de cuadrados de las componentes del punto. Para calcular las razones trigonométricas, por ejemplo el seno, simplemente lo que voy a hacer es tomar la segunda componente del punto entre el radio vector. Para el coseno, la primera componente del punto entre el radio vector. Para la tangente, la segunda componente entre la primera componente. Y obviamente, para la cotangente es la inversa, para la secante y cosecante también simplemente se van a invertir. ¿Ya chicos? Muy bien. Continuamos ahora con las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Entonces, vamos a determinar para quién, para el 0, para el 90, 180, 270 y 360. Y justamente acá elaboramos un tablerito en la cual en la parte superior están las 6 razones trigonométricas y acá de manera vertical están los ángulos cuadrantales. Tener en cuenta que por ejemplo para el 0, para el 180 y 360 hay una frase conocida llamada el hoyonín. El O es el 0 y es el 1, acá está el O, el N, en este caso que no existe o no definido, ya, entonces ya tenemos ahí para 0, 180 y 360 la frase es Oyonin y está en el orden, ya, pero hay que tener en cuenta que para 180 ahí simplemente hay que añadirle el negativo nada más, colocarle el signo, pero para 90 y 270 entonces sería Iononi, si lo vas leyendo ahí, Iononi. Y para 270 también. La única diferencia es que para 270 hay que colocarle el signo negativo para ello. ¿Ya? Entonces, estos vienen a ser las razones trigonométricas para los ángulos cuadrantales. Muy bien. Vamos ahora sí a ángulos coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Son aquellos angulitos que tienen el mismo lado, en este caso inicial y final. Obviamente el mismo vértice, ¿no? Por ejemplo, acá en estos gráficos tenemos que tanto el teta como el alfa tienen el mismo lado inicial, el mismo vértice y tienen el mismo lado final o terminal. Al igual también el phi y el omega. ¿Ya? Muy bien, esos son ángulos coterminales. Entonces, vamos a determinar las razones trigonométricas de los ángulos coterminales. Bueno, acá nos indica que cuando dichos ángulos son coterminales, sus razones trigonométricas son iguales. Entonces quiere decir que si yo le aplico el seno de menos alfa, es lo mismo decir el seno de teta, o el coseno de menos alfa, el coseno de teta, o la tangente de menos alfa igual a la tangente de teta, ¿no? Igual para los demás angulitos.
y otra de que la diferencia de dos ángulos coterminales simplemente es una cantidad exacta de vueltas. Y cuando decimos cantidad exacta de vueltas significa que es un múltiplo, ¿no? Es un múltiplo de una vuelta. Vamos por ejemplo, lo expresamos así: 360n. Ya n pertenece obviamente a los enteros. Ojo, esta parte de observación: los ángulos coterminales no necesariamente deben ser ángulos en posición normal. Como vemos acá, tanto el teta como el menos alfa, el phi y el menos omega son ángulos en posición normal, pero no necesariamente ya para los coterminales deben ser obviamente ángulos en posición normal, no necesariamente, pero bueno, ahí está, tengan en cuenta eso. Y bueno, eso sería todo con respecto al tema de hoy. Bueno chicos, muchísimas gracias.